Buenas tardes, soy Estefanía Salgado, soy la directora y coach de imagen en las tiendas de Paca Cervera y hoy os voy a hablar de una tendencia que estáis viendo a pie de calle, estáis viendo en pasarelas, es la tendencia militar y os voy a contar un punto de vista muy particular, muy personal y muy escogido para que brilléis y luzcáis de otra manera. Veréis una cosa, os quiero hacer preguntas que son muy interesantes. ¿Os gusta la tendencia militar? Punto número 1. La número 2 que os tenéis que yo os pregunto. ¿Alguna vez cuando os habéis dirigido a compraros esta tendencia, os habéis encontrado con ese problemilla de decir, ¿y ahora cómo me lo pongo? ¿Y cómo hago para sacarle el máximo partido? O tal vez alguna vez os habéis comprado alguna prenda y luego no habéis sabido cómo ponéroslas. ¿Por qué? Os voy a contar. Cuando hablamos de tendencia militar, para vosotras es un estilo, os referís directamente al color. ¿Qué es lo primero que os viene a la mente? Me encantaría que me pudierais contestar. Si os dais cuenta, es una tendencia que ya se ha convertido en un básico. Porque tanto temporada de verano como temporada de invierno, con lo cual es atemporal. Tanto con las gamas de los colores, de kakis, beiges, incluso blancos, pero siempre en esas gamas de grises, verdes, kakis, beiges, es como siempre ha salido, es más tendencia. Los pantalones cargo, los pantalones de camuflaje. Todo esto son conceptos que siempre nos llevan a esta tendencia, a este estilo. Pero realmente este concepto siempre ha tenido un punto como más de aventura, más casual. Ha sido ese estilo en el que te puedes vestir de una manera moderna, es versátil y sobre todo siempre te vas a sentir con ese concepto de aventura más casual, más diferente. ¿Qué pasa? Hoy nuestras colecciones, o lo que nosotras hemos elegido de las colecciones dentro de esta estética, tiene un puntito de rosca y vamos un poquito más allá. Como siempre, sabéis que en Paca Cervera nos gusta aportaros, dentro de lo que son los estilos y las tendencias, una visión muy particular y muy personal, porque sabéis que siempre pensamos en vosotras. Como os conocemos, sabemos más o menos qué es lo que tenéis en el armario y sobre todo sabemos cuáles son vuestros gustos, vuestras preferencias y lo que vais a llevar mejor. Por eso escogemos colecciones que siempre vayan un poquito más allá y que sean más diferentes de lo que se va a ver a pie de calle. Veréis, yo siempre me baso cuando hablo de estilo o tendencia militar con un tejido, es decir, tiene que ser tejidos que siempre tienen más gramaje, que son como un poquito más gorditos, gabardinas, algodones, tejidos que tengan fuerza, porque si no, el concepto de militar no queda igual de bien. ¿Qué tiene que tener como característica? Hombreras, dobles botonaduras, y a ser posible con botones dorados. Tienen que ser chaquetas muy entalladas, tienen que ser tejidos de sastre que estén muy bien armados. Los pantalones tienen que tener una caída, como por ejemplo este que me he puesto, que fijaros lo blandito que parece. Sin embargo, la textura es un poquito más dura. ¿Por qué? Porque si no, lo que es el concepto para cuando tenemos que poner un bolsillo cargo, cuando tenemos que hacer estas costuras, no tiene el mismo concepto de uniforme. Esa es la palabra. Siempre pensar que esta tendencia está basada o está cogida de áreas de los militares, pero tiene que ser ese tejido, ese color y ese concepto, porque es lo que, llevado esa dicotomía llevada al concepto de la mujer, nos aporta una feminidad, una fuerza y un concepto sexy que siempre es atractivo. Por eso siempre se escoge y siempre aparece en casi todas las colecciones, porque la manera de poder hacer
una colección, me da igual que sea de prêt-à-porter o de alta costura, pero darle ese toque sexy y a la vez moderno, con este concepto militar, siempre es acertado y siempre llegamos a mucho más público que le gusta y que es asequible para ella, porque entender lo que siempre os digo sobre el concepto del estilo. Es importantísimo que vosotras lo aceptéis. Es importantísimo que vosotras os lo llevéis a vuestro terreno, lo llevéis con vuestra personalidad. Este punto no me voy a cansar de repetirlo, es el más interesante, porque es lo que va a hacer que tengáis personalidad, que resulte atrevido y sobre todo que os resulte lo sexy que vosotras os atrevéis. Entonces veréis, por ejemplo, os hago el concepto que entendéis y que es magnífico es este: pantalón de cargo, bolsillos grandes, utilitario a tope, con los bolsillos en un crepe y en los cinturones con las hebillas grandes cuadradas o incluso con cananas, con tapetas en el bolsillo, pero que para aportarle ese look más diferente lo han hecho un poquito flair. ¿Veis? ¿Notáis la diferencia? Con la idea de que este concepto se lleve siempre con tacón. Eso es lo que nos da el punto femenino, para no resultar tan casual, tan sport o tan como lo que ya está en la calle. ¿Qué os quiero decir con esto? La que no puede llevarlo totalmente con taconazo todo el santo día, lo que no podéis llevar es una zapatilla de deporte. Esto es lo que yo os recomiendo. Entonces, es imprescindible que penséis siempre en un tema de zapato. Mirad, ¿cómo lo pongo yo? Lo pongo con la chaqueta en piel, en la misma gama de color, que me da igual que lo coordinéis todo en el total look. Este año es cierto que yo me he decantado más por los total looks, pero también sería fácil para vosotras hacerlo así, con el negro y el verde militar. Seguiríais llevando el concepto del militar y coordináis el color. Ahora debajo, fijaros, a mí me encantan estas piezas. Estas piezas lenceras son bodies que no salen todas las colecciones y que luego os van a servir para un tema muy interesante, que es el layering. El layering con la tendencia militar siempre es una apuesta segura, pero tener en cuenta estas piezas, por favor, son importantísimas, porque esto es lo que os va a dar siempre ese concepto más sexy, más trendy y más diferente, para no hacer tan casual esta línea. Estos pantalones, os tengo que contar que para la que siempre tenga ese punto que soy bajita y no me suelo gustar con este ancho de pantalón, siempre se puede adaptar este bajo. Este tipo de piezas, con los bolsillos, se van a coordinar siempre. Os saco otro concepto de chaqueta. Las chaquetas de piel, pero con los cinturones, con las hebillas y las cananas. Todo esto es lo que os va a dar el concepto de lo que estamos diciendo, de la tendencia y del estilo militar. Sin embargo, yo tengo dos temas que os he reservado aquí que quiero que analicéis. Mirad, por ejemplo, Bárbara Witt. Mirad qué trench. Es un vestido trench con una calidad ligera maravillosa, con una forma de manga casi murciélago, que este no es el típico trench que vais a encontrar por ahí. También en negro, también para hacerlo en total look. Y mirad qué pantalón. Un pantalón que, al ser con el acetato viscosa, tiene esta caída, con lo cual no es el tejido este que es más gordo y que en un momento dado te puedes ver no tan esbelta.
Este es todo lo contrario, este va a quedar ligero, es fino, es maravilloso porque os lo vais a poder poner prácticamente todo el año y tiene el concepto de la pinza que también le da ese toque masculino, moderno y súper actual. ¿Cómo me gusta a mí este concepto? ¿Cómo os lo he comprado? Para que hagáis además el layering, para que os pongáis el vestido abrigo con el pantalón debajo. Por favor, probároslo. No hace gordas y en cambio tenéis todo que ganar porque os da un estilazo, una clase y un rollo que vais a ver cómo cambia vuestra percepción y vuestra manera de sentiros en un plis plas. Este tema, ojito, veréis. Otro concepto que me encanta es este. Es el pantalón de cargo de Coleder que, mirad, con esta camisa en seda de boré con la lazada, qué idea más chic para darle una vuelta de tuerca a el estilo militar. Continuamos con el concepto del pantalón de cargo y toda la historia, pero con una camisa que mirad qué transparencia tiene y qué pasada. Da igual que os la pongáis con una falda de seda, que para mí continúa siendo un concepto militar esto, con esta falda. Esta falda es una falda de lana tipo franela con el bolsillo, mirad cómo es, justo cruzado, queda muy entalladita y luego abre el godete abajo y yo os lo ofrezco con este cinturón, que me acerco para que lo veáis. Es como un concepto canana tipo fajín, con lo cual os va a apretar la cintura, que es lo que necesita este estilo, cinturas ceñidas con las hebillas grandes o con el concepto canana, y la transparencia con la lazada o sin lazada, con corbatín, que es lo que os va a dar ese toque sexy, sensual, diferente para ocasión la que elijáis. A estos conceptos, ¿qué abrigo? Esta joya, un abrigo de esta lana maravillosa con la apertura con botones en la espalda que sienta de locura y con doble botonadura, con el bolsillo aquí, maravilloso. Y por último, y no menos importante, os voy a hablar de este conjunto que llevo, que no sé qué os ha parecido, pero me entusiasma porque veréis. ¿Ves que se me cae aquí la manga? Lo he hecho adrede, ¿eh? Esto es un cuerpo que es de la serie drapeada, en la que tú juegas dónde y cómo te quieres poner el hombro. Es decir, te puedes hacer un escote bardot y totalmente asimétrico. El manguito, tengo también el otro, puedes elegir si te pones uno, los dos o ninguno, ¿veis? Estos son manguitos que se quitan y se ponen, que se anudan aquí con un botoncito que lleva. Yo, como os lo tenía que enseñar, no me lo he puesto, pero mirad, esta línea como más drapeada, más de este concepto bardot, es lo que le aporta el toque totalmente diferente para este look militar. Y mirad qué chaqueta más ideal, cortita y crop, nos han hecho para ponerosla. Yo ahora me la pongo por los hombros porque quiero que veáis cómo es este concepto. Doble botonadura, botón dorado, hombrera picuda gorda y una manga muy estrecha para hacer un traje de chaqueta en azul marino, es decir, militar, pero en lugar de irnos al negro o a los grises que son los de siempre, puede ser el concepto azul marino. Y ahora os voy a enseñar el mío favorito, que me parece una pasada. Es esto. Color gris,
militar a tope, porque además este tejido tiene como un poquito de vigor y tiene ese tacto duro que hace falta para que este concepto tenga clase y tenga fuerza. Esta falda va abierta igual tanto por delante como por detrás, con lo cual cuando vais andando se va abriendo y la sensación es que lleváis una faldita corta, con lo cual aquí podéis elegir un botín que os voy a enseñar ahora, un mocasín plano pero con plataforma, o una bota de tacón, que es como vais a lucir y os va a encantar. También con el bolsillo. Con este cuerpo que no puede ser más espectacular, es divino, una pasada. Daros cuenta que el hombro va un poquito metidito para adentro, con lo cual hace un hombro y una espalda perfecta, y lleva un escote como en forma de corazón, magnífico, súper entallado, que marca la cintura, que es lo que requiere el estilo militar. Y para encima nos han hecho esta chaqueta espectacular con concepto y estilo militar a tope, bolsillos de cargo, botón dorado, hombrera con su trincha y con su botón, y un poquito más oversize, porque la idea es esta, que nos salga el cuerpo por debajo, que se nos marque la cintura con el cuerpo y con la falda, y que esta chaqueta nos quede corta y un poquito más oversize por encima del cuerpo. Esto lo voy a coordinar con este zapato que os aporta el poquito de tacón, el botín, os va a aportar el poquito de tacón para que no os sintáis planas, sin embargo que podáis ir todo el día, para que no os tengáis que poner el taconazo. Magnífico, súper cómodo, blandito, que contrasta y os aporta ese poquito de diferencia a este concepto militar tan estupendo. Y que os digo una cosa, estos son básicos en el armario, son básicos de los must-have que siempre es maravilloso tener, porque estas prendas son tan bonitas, son tan diferentes y tan estilosas, que os digo, siempre que optas en el armario por ponerte este concepto, siempre os vais a sentir monas, fuertes, os vais a ver estilosas, y os digo que ese es el gran secreto, esa vibración es el gran secreto para cambiar un día que solamente ha amanecido regular. Os lo digo por experiencia. Así que gracias por seguirme, gracias por estar ahí. Espero que os haya llenado de luz, de inspiración, de buen gusto, y que cuando vayáis o os vengáis a las tiendas os enseñaremos cómo es este concepto de particular, de especial, pero depende también de vuestra elección. Muchas gracias por estar ahí y espero veros muy prontito, que la semana que viene tengo otro temazo. Nos vemos pronto.